Gracias te damos, Señor, en esta hora. Muy bien, iglesia, pues formalmente permítame bendecirle, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, pero mucho más. Amén. Damos la bienvenida también a aquellos que nos ven a través de nuestro canal en YouTube y a través de todas las redes sociales. Damos gracias al Señor por estar aquí y por el privilegio que nos da de compartir su palabra. Amén. Hemos estado hablando en los pasados días, ¿verdad?, sobre el poder de la amistad, sobre el poder de tener amigos. Y creo que es importante que entendamos, ¿verdad? Yo creo que debemos enfatizar en los 3 puntos que hablamos en el mensaje pasado, porque cada uno de nosotros va a tener la oportunidad a lo largo del trayecto de su vida de en varias ocasiones poder demostrar cómo ser un buen amigo. Y establecimos que 3 puntos importantes eran necesarios, ¿verdad?, para poder ser un buen amigo. El primero de ellos era estar dispuesto a cargar a aquel que no se pueda mover. Y utilizamos el ejemplo del paralítico para darnos cuenta que un verdadero amigo está dispuesto a cargar a aquel que no se puede mover y de llevarlo hasta el sitio correcto. Estamos hablando de que no necesariamente una persona paralítica tiene que ser una persona que no se pueda mover, sino que hay situaciones en nuestra vida que realmente van a traer parálisis, que no vamos a saber qué hacer, que no vamos a saber cómo pensar, que no vamos a saber cómo actuar. Y nosotros, demostrando que somos buenos amigos, demostrando que tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, vamos a necesitar echar sobre nuestras espaldas a esa persona que necesita de nuestra ayuda. Lo segundo que vimos es que necesitamos tener fe en ello, fe en que algo puede pasar. Vimos a través de esta enseñanza de los 4 amigos y el paralítico que tomaron la decisión de cargar a este hombre, de llevarlo hasta la puerta. Llegando hasta la puerta de la casa donde estaba Jesús, era imposible entrar y llegar hasta su presencia, pero estos amigos decidieron ir mucho más allá. Decidieron subir al techo, decidieron hacer un agujero en el techo y decidieron llevarlo hasta la presencia del Señor. Y yo quiero que usted entienda que todo esto es posible porque estos 4 amigos tenían la fe suficiente para creer en que poniéndolo en los pies de Cristo era posible que el milagro viniera a su vida. Cuando Cristo le habla al paralítico y le dice: toma tu camilla y sal caminando, o levántate, tus pecados te son perdonados, lo primero que dice es: por la fe de tus amigos, por la fe de aquellos que te trajeron hasta aquí, porque ellos creyeron que era posible, por eso te pudiste levantar, por eso hoy vas a recibir la sanidad. Y quiero que entiendas que como parte de ser un buen amigo, necesitas tener fe sobre aquellos que están en necesidad, sobre aquellos que estás cargando en tus espaldas. Saber que el problema en el que están no es el final de su vida, pero saber que tú puedes colaborar para que encuentren la sanidad, para que encuentren la solución, para que Cristo intervenga en su vida. Tu fe sobre el problema de ellos y sobre la solución que hay en ese problema en Cristo es lo que va a ayudar a que cada persona a la que estás ayudando pueda salir del problema. Y lo tercero que vimos es que es necesario que juntos ayudemos a provocar un milagro, que provoquemos un milagro. En la fe de estos amigos, el querer cargarlo en sus espaldas y la fe puesta sobre ellos, provocó el milagro en la vida de esta persona. Este hombre salió caminando, este hombre salió con su camilla al hombro y pudo caminar. Estuvieron dispuestos a cargarlo, a tener fe suficiente para saber que puesto en las manos del Señor podía ocurrir el milagro, y hicieron lo que era necesario. Y yo creo que en los tiempos en los que estamos viviendo realmente hace falta más de esas personas. Necesitamos aprender a ser más como estos 4 amigos. Y hoy quiero llevarte a un punto donde quizás cada uno de nosotros haya llegado, o donde quizás este hombre paralítico pudo haber llegado. Y es el punto de haber fallado. Es el punto de haber fallado. Y quiero que entiendas, y esta es la idea central del mensaje. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de fallar. Pero fallar no te descarta. Y ese es el mensaje de hoy. Fallar no te descarta. Fallar no te descarta. ¿Y por qué te traigo esto y lo entrelazo con el amigo paralítico? Porque la semana pasada te mencioné que no necesariamente un amigo en parálisis implica que es que no puede caminar. Hay situaciones y hay momentos y hay cosas en las que cada uno de nosotros a veces nos metemos que pueden provocar la parálisis en nuestra vida y pueden evitar que realmente estemos caminando y andando en lo que el Señor dijo. Y quiero que entiendas que muchas de esas cosas van a ser errores, van a ser fallas que van a impedir que nos sintamos capaces de poder cumplir con lo que Dios nos dijo. Pero si algo quiero que te lleves grabado en tu corazón hoy, es que fallar no te descarta. Fallar
no te descarta. Y quiero que lo entiendas bien claro, porque te voy a mostrar en breves minutos a través de la palabra cómo un hombre que falló, que se equivocó, siguió manteniendo el respaldo de Cristo, fue restaurado y fue transformado por una palabra directa desde el corazón de Dios. Y quiero que tú tengas la capacidad de poderte ver en el espejo de esta persona de la que te voy a hablar, porque quiero que entiendas que a lo largo de tu vida, a lo largo de lo que te queda de vida, te vas a equivocar, vas a fallar, pero eso no te descarta delante de la presencia del Señor. Si algo me enseña la palabra y si algo tiene como idea central el mensaje de Cristo, es que mis obras, es que yo solo no puedo alcanzar lo que Dios ha prometido para mi vida. Yo necesito de Cristo, yo necesito de su salvación, yo necesito de su intervención, yo necesito de su cruz para poder recibir el perdón de mis faltas. Y la realidad es que si hay algo por lo que Cristo murió y se sacrificó en la cruz del Calvario, es para el perdón de mis faltas. Así que mi falla no me descarta, pero el yo no cambiar mi mente de esa falla puede provocar que me mantenga haciendo algo que no es lo que Dios me mandó a hacer. Y para que puedas entender esto último que te he dicho, que quizás mantener mi enfoque en la falla es lo que puede provocar que me aleje de hacer lo que Dios me mandó a hacer, yo quiero que me acompañen al libro de Juan, al Evangelio de Juan, el capítulo 21. Y vamos a leer, básicamente vamos a recorrer todo el capítulo 21, pero voy a ir primero poco a poco para que vayamos entendiendo lo que ahí está pasando y que vayamos aplicándolo a nuestra vida. Juan, capítulo 21, y vamos a ir poco a poco, de versículo en versículo, viendo, analizando y estudiando, aplicando a nuestra vida lo que allí está pasando. Juan, capítulo 21. Le cuento como trasfondo lo que está sucediendo aquí para que usted pueda entender el panorama. Vamos a hablar sobre Pedro, y vamos a hablar sobre los discípulos que aún seguían a Pedro. Vamos a ver que Pedro viene de un proceso de decepción. Pedro viene del proceso de haber negado a Cristo 3 veces. Pedro viene del proceso donde el maestro fue crucificado, donde su maestro es crucificado, donde quizás toda esperanza, ¿verdad?, de que se pudiera establecer el reino de los cielos como Pedro tenía en su mente, que era un reino donde Cristo iba a ser el rey y donde habían ejércitos que iban a defender ese reinado. Por eso es que vemos que cuando Cristo va a ser apresado, Pedro toma la espada y corta la oreja y defiende al maestro, porque Pedro tenía en su mente que el reinado de Cristo iba a ser como cualquier otro reinado de la tierra. Así que Pedro se siente decepcionado, se siente frustrado al ver que su maestro es crucificado, al saber que su maestro le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a haber negado. Maestro, eso es imposible. Porque Pedro dentro de su corazón amaba al maestro, amaba a Cristo. Y Pedro dentro de su corazón quería servirle con fidelidad. Y yo quiero que tú puedas visualizarte por un momento y darte cuenta que tú y yo podemos ser Pedro en cualquier instante de nuestra vida. Que tú y yo muchas veces decimos: Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandaste. Señor, yo voy a cumplir con aquello para lo que tú me diseñaste. Y de momento ocurre un evento en nuestras vidas que derrumba toda aquella estructura mental que creamos y llega la decepción a nuestra vida. El problema más importante que yo quiero que puedas darte cuenta aquí en esta hora es que cuando nosotros proyectamos un plan diferente al plan de Dios, cuando las cosas no salen como nosotros las pensamos, es obvio que vamos a sentir decepción. Cuando mi plan no se cumple, pero dejo de mirar que el plan de Dios es el que se está cumpliendo, humanamente voy a sentir decepción. Y tenemos que aprender a manejar nuestra decepción. Necesitamos aprender a manejar nuestra frustración. Y escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Yo necesito aprender a manejar la frustración. Yo necesito aprender a manejar la decepción. Porque cuando no manejo la decepción, estoy encarrilando mi vida a tomar decisiones conforme a mi perspectiva, no a lo que Dios dijo. Y la decepción, la frustración,
la sensación de que algo no anda bien o no está pasando como mi mente lo pensó, me puede hacer retornar a aquello de donde Dios me sacó. Y yo quiero que usted entienda esto porque es la manera en que nuestra mente funciona. Yo preparo un plan, yo propongo hacer las cosas de una forma distinta, pero cuando veo que las cosas no salen, ¿a dónde regreso? A lo que ya yo conozco, a lo que sé que funciona y a lo que en algún punto de mi vida me dio resultado. Así funcionamos todos. Cada año, cada comienzo de año, o mejor dicho, cada final de año, nos proponemos hacer nuevas tareas, nos proponemos unas nuevas resoluciones, pero en la medida en que pasa el año y vemos que eso no funciona, ¿qué hacemos? Regresamos al patrón, que aunque sabemos que está mal, que aunque sabemos que no funcionó, pero ¿sabe qué? Me hacía sentirme cómodo, me hacía sentirme bien, me hacía sentir que por lo menos estoy haciendo algo, porque esto que me propuse no está funcionando, y mientras algo no funcione, la decepción llega a mi vida, y como consecuencia de la decepción, yo no quiero sentirme triste, yo no quiero sentir que las cosas no están funcionando, yo no quiero sentir que lo que estoy haciendo está haciendo que pierda el tiempo, así que regreso a lo que yo sé, que aunque no necesariamente es la voluntad de Dios, pero por lo menos sentía que estaba haciendo algo. Ese es el panorama de Pedro. Viene de negar 3 veces al Maestro, viene de la frustración y la decepción de ver cómo es crucificado. Pero el problema que vamos a ver aquí es que Pedro había visto que el Maestro había resucitado, pero Pedro todavía no había superado el problema de la decepción, y aún viendo el Maestro con sus ojos, todavía no se sentía perdonado, no se sentía aceptado. Seguía cargando con el peso de la culpa de haber rechazado 3 veces al Maestro, y aunque el Maestro había vuelto, aunque el Maestro ya se le había aparecido, Pedro seguía cargando con el peso de la decepción, y como parte del peso de la decepción en su vida, seguía enfocado en aquello que hacía antes, porque no se sentía todavía perdonado por el Maestro. Vamos a ver lo que dice la palabra. Estamos en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 4. Voy primero para ir poquito a poco y que usted vaya entendiendo. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo. Ve que Jesús se le había aparecido anteriormente a este evento. Jesús se le apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos y ahora mire, Simón Pedro, Tomás el apodado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Ahora escucha las palabras de Pedro. Me voy a pescar. Yo no sé si usted recuerda que Pedro, antes de seguir a Cristo, y Pedro antes de comenzar el proceso de discipulado directo por Cristo, ¿qué era Pedro? Pescador. De hecho, cuando Cristo lo llama, le dice, ahora te voy a hacer pescador de... Y le dice, te voy a cambiar la profesión. Si Pedro está en el punto en donde decide regresar a pescar, quiere decir que Pedro, por haber negado al Maestro 3 veces, echó al lado 3 años de experiencia con Cristo en el ministerio. Y yo quiero que usted entienda esto, porque es lo que sucede cuando nos enfocamos en lo que estamos haciendo, no en seguir la voluntad de Dios. Usted puede estar 3 años con Cristo mismo, recibiendo su propia enseñanza, viendo y testificando por sus propios ojos lo que Dios es capaz de hacer a través de su Hijo. Ver gente ser sana, ver gente ser levantada aún de los muertos porque testificaron cuando levantó a Lázaro, ver los milagros y prodigios que era capaz de hacer, pero la decepción puede tirar a un lado toda esa experiencia y hacerte devolver al punto donde Dios comenzó todo contigo. Y 3 años de experiencia, 3 años de escuela y de enseñanza fueron tirados a un lado por solamente 3 palabras erróneas en su vida. Y quiero que entienda que quien se descartó fue Pedro mismo por lo que había hecho. Cristo nunca descartó a Pedro. Seguimos leyendo. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos.
Y ahora usted está viendo algo de lo que hablamos hace varias semanas, que es el poder de la influencia. No de la influenza H1N1. Esa tiene poder y enferma a medio mundo. Estamos viendo el poder de cómo influenciamos a aquellos a los que están a nuestro alrededor. Y cómo necesitamos tener cuidado de escoger a quienes están a nuestro alrededor, porque podemos tener a un Pedro desenfocado al que estemos siguiendo y que estemos descarrilando nuestra vida completa por simplemente seguir a la persona incorrecta. La ventaja de todo esto es que Dios está siempre en control de todas las cosas y llegará el punto en que a lo mejor al Pedro al que estoy siguiendo, si está desenfocado, lo lleve al carril correcto, por el bien de aquellos que están siguiendo a ese Pedro. Y eso es lo que vamos a ver que interviene Cristo más adelante. Pero quiero que usted entienda que estamos viendo nuevamente la capacidad de influir, la capacidad de impactar la vida de otros con nuestras decisiones y con nuestros actos, con nuestros pensamientos o con lo que simplemente decidamos hacer. Pedro decidió, me voy a pescar. Era Pedro quien sentía decepción, el resto de los discípulos no, pero todos iban influenciados por la decisión de Pedro a hacer lo mismo que Pedro, aunque era Pedro solo el que estaba decepcionado. Es importante que tenga cuidado de a quién sigue, a quién escucha y a quién obedece, porque puede estarse descarrilando detrás de alguien que simplemente esté decepcionado por su trato particular con Dios y nada tiene que ver con lo que Dios esté haciendo en su vida. Gracias, Señor. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero escuche bien, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba se hizo Jesús presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Le quiero hacer una observación. Originalmente, ¿quién se sentía decepcionado? Pedro. ¿Quién se sentía no aprobado por el maestro? ¿Quién influyó a los demás para que se montaran con él en la barca? Pero ahora mira el resultado de la influencia de Pedro sobre el resto de los discípulos. Ahora Cristo estaba en la orilla y no solo Pedro no lo reconocía, ninguno de los discípulos que andaron con Pedro tampoco lo reconocieron. Entonces estamos viendo la importancia de saber con quién nos juntamos, porque no es solo el hecho de que yo lo escuche y pueda afectar mi vida, es que puede provocar hasta la misma condición de esa persona en mi vida sin yo darme cuenta. Quien único sentía decepción era Pedro. Quien único se sentía que no merecía servir a Cristo era Pedro. El resto simplemente estaban allí sirviendo. Y su líder decidió irse a pescar. Decidieron irse a pescar con él. Decidieron abandonar aquello para lo que Cristo los llamó y los escogió. Y regresaron al punto de donde Dios los sacó. Y lo que yo quiero que tú entiendas en este punto del mensaje es que mientras tú no estés haciendo lo que Dios te mandó a hacer, se te va a hacer difícil poder reconocer a Dios. Mientras tú no estés haciendo aquello para lo que Dios te creó, aquello para lo que Dios te llamó, aquello para lo que Dios te capacitó, para aquello para lo que Dios dedicó tiempo, 3 años de su vida para entrenarte, si no te encuentras haciendo lo que Cristo te mandó a hacer, lo que Cristo te formó, realmente se te va a hacer difícil ver a Dios en algún punto. Porque es que la única manera en que Dios se me puede revelar es cuando yo estoy conectado con Él. Si me encuentro haciendo lo que no le agrada, dice la palabra que el pecado me aparta de la presencia de Dios. Y yo desobedecer a Dios, yo no sé si usted lo considera así, pero desobedecer a Dios es un pecado. Y cuando yo decido hacer lo que yo quiero, no lo que Dios me manda, es imposible que pueda sentir la conexión con Dios, que pueda volver a ver a Dios, que pueda conocer a Cristo, aunque haya tenido la mejor experiencia de mi vida con Él por 3 años. Si estoy haciendo algo que Él no me mandó, me desconecto.
sienta la importancia de saber que fallar lo va a desconectar. Fallar me desconecta, pero no me descarta. Fallar, equivocarme, me desconecta de Dios, pero eso no me descarta de su presencia. Eso no descarta que Él me pueda utilizar. Pero yo tengo que saber que cada vez que fallo y me equivoco, ciertamente se rompe el vínculo entre Dios y yo. ¿Quiere que se lo pruebe por la palabra? Vamos a Génesis. En Génesis, cuando usted ve lo que pasó allí con Adán y Eva, fue que se desconectó por desobediencia. Y cada vez que el hombre decide desobedecer, vuelve al punto de Adán frente al árbol de la fruta prohibida y vuelve simplemente a darle una mordida y a desconectar su espíritu de la presencia de Dios. Esa es la razón por la que los discípulos no pueden reconocer a Cristo. Es la razón por la que Adán tiene que salir a esconderse. Porque aquel con el que se habían relacionado por tanto tiempo durante ese proceso de la creación, ahora no lo veían de la misma forma en que lo veían antes. Por eso tengo que salir a cubrirme, por eso tengo que salir a esconderme, por eso siento temor de lo que Él me pueda decir, pero es por un propio prejuicio, es por un juicio propio sobre mi vida, porque sé que decepcioné a Dios por no hacer lo que Él me mandó. Fallar no me descarta, pero sí me desconecta. Fallar no me descarta, pero sí me desconecta. Y si yo reconozco que fallar me desconecta, no necesito saber que soy descartado, pero necesito saber que tengo que volver a buscarle. Y regresar a hacer lo mismo que Dios, de donde Dios me sacó, no es buscar mejorar mi relación con Él. Gracias, Señor. Así que deciden regresar. Deciden echar por la borda 3 años de enseñanza. Deciden volver a hacer lo mismo de aquello de donde Dios los sacó. Pero vemos que Pedro sigue siendo el líder indiscutible de aquellos discípulos. Equivocado o en lo cierto, Pedro seguía siendo el hombre que tenía influencia sobre aquellos discípulos. El problema de Pedro era que necesitaba sentir el perdón de Dios para poder llevarlos en la dirección correcta. Escúcheme bien. Si usted dentro de su vida hay algo que falte perdón, no importa cuánto usted pueda relacionarse con Cristo, si hay algo que aún falta por sanar, si hay algo que aún falta por perdonar, si hay algo que aún falta por entregarle a Dios, eso va a tener más peso que todo el tiempo de su relación con Cristo anterior. Si yo siento que aún faltan áreas por sanar en mi vida, yo quiero que usted entienda que es importante que se mantenga buscando la dirección de Dios. Pero mientras ese proceso de sanidad no se complete, estoy vulnerable a influir a otros en la dirección correcta. Estoy vulnerable al decidir regresar al punto de donde Dios me sacó. Porque siento la decepción en mi vida. Y mientras el pensamiento de decepción esté sobre mi vida, mi enfoque está en el lugar incorrecto. Pero qué bueno que sabemos que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar del punto más bajo donde podamos caer en nuestra vida, Dios siempre regresa a nuestro encuentro. Búsquese el versículo 5 ahí, en el capítulo 21. Vamos un poquito más abajo, el versículo 5, y vamos a seguir por ahí adelante. Porque Cristo salió al encuentro. Cristo salió al rescate. Cristo se dio cuenta de que aquello que había construido por 3 años estaba montado en una barca en la dirección opuesta. Aquello que había transmitido con compasión, con fervor, se estaba descarrilando, iba camino a perderse. Por eso Cristo regresa. Por eso Cristo se queda 40 días adicionales, para quitar la desesperanza que había en los corazones de aquella gente, porque aunque le reconocían como su maestro, había una decepción que vino con la cruz y su muerte. Y quiero que entienda algo.
Si tu enfoque se queda en la cruz, nunca vas a poder ver la resurrección. Si tu mirada solamente se queda en el punto de muerte, no en el punto de la resurrección, no te vas a poder dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Si tu mirada se mantiene en la falla, no en aquel que murió por tu falla y que estuvo dispuesto a entregar su vida para levantarte, para restaurarte, para que tu vida fuera cambiada, si tu mirada se mantiene enfocada en el error, no vas a poder ver lo que Dios está haciendo. Por eso Cristo tiene que llamar su atención y decirle: oye, han pescado. Vamos a leerlo. Versículo 5. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Jesús sabía que habían perdido toda la noche, pero Jesús quería llamar su atención. Quería que se enfocaran en la orilla. Quería que miraran más allá de su circunstancia. Quería que miraran más allá de la barca vacía, del cansancio y de la frustración de que salí a hacer lo que yo creo que sé hacer, pero ahora, después de Cristo, ya no funciona. Y Cristo desde la orilla comienza a llamar su atención. ¡Hey! ¿Tienen algo para comer? Jesús sabía la respuesta. Jesús, cada vez que iba a hacer el milagro sobre alguien, le preguntaba: ¿qué quieres? Jesús sabía lo que necesitaban. Pero Jesús quiere captar nuestra atención y preguntarnos para que seamos nosotros quienes aprendamos a pedir, y que aprendamos a pedir bien, porque cuando pedimos correctamente, recibimos correctamente. Cuando haces las preguntas correctas, recibes las respuestas correctas. Dios sabía, Cristo sabía lo que allí había pasado, pero quería que ellos ahora tuvieran la atención en el Maestro. No respondieron ellos. El versículo 6. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y yo le pregunto: ¿usted se cree que toda la noche navegando, aquellos hombres hubieran tirado la red todo el tiempo por el mismo lado? Aquella gente tuvo que haber tirado por al frente, por atrás, por la izquierda, por la derecha. La hubiesen dejado abajo, se hubiesen ido moviendo, arrastrando la red debajo del agua a ver si algo cogían. Pero ahora lo que Cristo los quiere llevar a hacer no es solo hacer lo que estaban haciendo, es a simplemente que volvieran a obedecer. Porque ahora le estaba volviendo a dar una instrucción, y su conexión con Cristo volvía a suceder obedeciendo. ¿Cómo volvieron a darse cuenta? Que es lo próximo que vamos a ver, que el que estaba allí en la orilla era Cristo. Su decepción había impedido que lo reconocieran como Cristo, pero ahora Cristo le da una instrucción. Ellos obedecen la instrucción y miren lo que sucede. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. Lo próximo que sucede es que dice el versículo 7: es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Yo no sé si usted está entendiendo lo que aquí está pasando. La decepción los llevó a regresar al punto de donde Dios los sacó. Los llevó a hacer lo mismo que ellos creían que conocían y dominaban, pero no les funcionó. Ahora Cristo de la orilla ve el paisaje y dice: voy a traerlos de regreso. Pero no los voy a traer de regreso simplemente diciéndoles: soy Cristo, estoy aquí, regresen a mí. Él dice: tráiganme algo de lo que ustedes han hecho. Ustedes se han esforzado toda la noche, tráiganme el resultado. Tú decidiste tomar tus propias decisiones, demuéstrame el resultado de tus decisiones. No has capturado nada. No te han funcionado tus decisiones. Vamos a hacer una pruebita. Tira la red a la derecha. Y volver a obedecer la instrucción de Dios es lo que vuelve a abrirle los ojos y a darse cuenta: es el Señor quien nos dio la instrucción. Ellos estaban en la misma distancia de la orilla. Su alcance visual era exactamente el mismo. ¿Qué cambió? La obediencia a una palabra. La misma obediencia a haber dicho: sígueme.
esa misma obediencia que comenzó la transformación de su vida, de sus pensamientos, es la misma obediencia que tienen que implementar en este punto. Simplemente decidieron hacer caso, lo que hice no me funciona, voy a hacer lo que este hombre me está pidiendo. Yo no sé quién es, no puedo distinguirlo, pero cuando obedezco y cuando veo el resultado de mi obediencia, puedo darme cuenta de que Cristo está interviniendo otra vez en mi vida. Entonces, ¿quién se da cuenta de que el que da la instrucción es Cristo? El hombre de la influencia. El hombre, el mismo hombre que lo llevó hasta aquel punto, es el mismo hombre que abre sus ojos y se da cuenta. Es Cristo. Aquel hombre que sentía decepción, que se sentía perdido, que se sentía abrumado por el pensamiento, decepcioné al maestro, y mira que me dijo que lo iba a decepcionar, y mira que le juré que no lo volvía a decepcionar. A este hombre es al que Dios utiliza nuevamente. Al mismo que desencarriló al grupo, a ese mismo lo llamó, a ese mismo le dio la visión nuevamente, y a ese mismo utilizó para que el resto se dieran cuenta de que Cristo estaba en la orilla esperando. Gracias, Señor. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Ahora este hombre, en medio de su desespero, se tira al agua, porque ahora se da cuenta que a quien había decepcionado lo estaba buscando de vuelta. Que quien único estaba decepcionado era Pedro consigo mismo. El maestro nunca se sintió decepcionado de él. Y Pedro se lanza. Y yo quisiera que tú pudieras darte cuenta que cada vez que tú fallas, de la misma forma en que te equivocas, está Cristo en la orilla llamándote nuevamente. Está Cristo diciéndote, oye, simplemente hazlo por este lado. Haz esto. Decide esto. Piensa de esta forma. Adopta esta idea. Y cuando comienzas a pensar nuevamente como Cristo quiere que comiences a pensar, las escamas de tus ojos son quitadas. Y comienzas a ver nuevamente al Cristo de misericordia, al Dios de poder, al Dios de oportunidades. Y lo próximo que tiene que suceder en tu vida es salir corriendo. No importa que estés en el medio del lago, sal corriendo. Porque lo que está en la orilla es mucho mejor que en el lugar en donde tú estás. Si algo quiso Cristo hacer a través de este mensaje, fue que ellos se pudieran dar cuenta de que estaban en el lugar correcto, que estaban en el lugar incorrecto, haciendo lo incorrecto, pero en la orilla estaba otra vez la instrucción correcta. Los otros discípulos lo siguieron en la barca. Pedro era más arriesgado, Pedro era más loquito siempre. Así que se tiró. Yo voy primero, allá, se tiró. Los demás tenían un poquito de más de conciencia. Espérate, si podemos remar un poquito y llegamos sin mojarnos, porque hay que tirarnos al agua. Gracias, Señor. Pues estaban a unos escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima. Espérese. Porque Cristo les pidió de comer. Les pidió que echaran la red al otro lado. Sacaron la red llena de pescados y se dieron cuenta que era el maestro. Y cuando llegan a la orilla, resulta que Cristo tenía el desayuno ya preparado. Y yo quiero que tú te des cuenta que en realidad Cristo no necesita tu intervención. Cristo no necesita lo que tú vayas a hacer. Cristo tiene todo preparado contigo. Cristo solamente necesita que aprendas a obedecerle, que aprendas a soltar lo que estás haciendo, si no es lo que Él te mandó, y que regreses a la orilla. El que tú puedas tirar la red a un lado es solo una muestra de lo que tú estás dispuesto a hacer, de que tú estás dispuesto a dejar lo que estás haciendo por seguir
una instrucción, pero Dios no necesita el que tú hagas o que no hagas. Él es el Rey de Reyes, solamente necesita que le obedezca. Aunque tiraste la red y sacaste muchos pescados, el pescado que Él tiene para ti no es el que tú hiciste, es el que tiene Él preparado en la orilla. Solo tienes que obedecerle, solo tienes que acercarte a Él de nuevo, solo tienes que dejar la decepción a un lado y darte cuenta que sigue estando ahí para ti, que Él sigue estando listo para darte de comer, que si hay alguien que tiene cuidado de ti, es Él. Que no es tu esfuerzo, que no es lo que tú puedas hacer, que no es lo que tú decidas hacer, que es que si tú estás dispuesto a obedecer, lo que tú necesitas ya Él lo tiene. Tú saliste a pescar y Él se encargó de que pescaras, pero el pescado que Él tenía para ti lo tenía en la orilla, no en la red que tú pescaste. Cristo solo quiso demostrarle que lo que tú vayas a hacer, si cuentas conmigo, puede tener éxito. Si tú lo haces sin mí, no pasa nada. Ellos salieron a pescar, era lo que sabían hacer, pero mientras no contaron con la instrucción de Cristo, nada pasó. Cuando recibieron una instrucción por parte de Cristo, tuvieron éxito. Cristo volvió a enseñarles: conmigo lo van a tener todo. Van a tener éxito en todo lo que hagan, pero lo que les pertenece a ustedes, quien lo tiene, soy yo. Eso debería darte a entender que el fracaso para ti no está en el resultado de lo que tú hagas, sino en el resultado de la obediencia a Dios o de la desobediencia. El verdadero fracaso de tu vida no es tirar la red y no pescar, es estar pescando donde Dios no te mandó. El fracaso de tu vida no es que lo que estés haciendo no esté dando resultados, es que estés pescando donde Dios no te ha mandado a pescar. Cuando pescas donde Dios te manda a pescar, tu provisión está en la orilla, no en la barca donde tú andas. Porque al final Dios siempre quiere que le veamos como un Dios proveedor, no a través de tu esfuerzo. Porque ¿sabes lo que pasa cuando tú puedes comer y sabes comer de lo que tú cosechas? Tu orgullo se hincha, porque entonces es el fruto de mi pesca. Entonces tengo muchos pescados porque yo salí a pescar. Pero cuando mi pescado está en la orilla, independientemente de lo que pase cuando yo esté afuera, me doy cuenta de que mi provisión no está en mi esfuerzo, está en mi obediencia a Dios. Lo que yo necesito para mi vida, independientemente del resultado que tengan mis actos, es aquello que Dios tenga para mí. Gracias, Señor. Y sigue diciendo la Escritura: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esto fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y ahora usted se da cuenta que este encuentro es el que los vuelve a conectar, porque no era la primera vez que Jesús se le aparecía, no era la segunda vez que Jesús se le aparecía, dice que era el tercer encuentro. Lo que pasa es que cuando yo tengo encuentros con Cristo sin que mi mirada esté enfocada en Él, no voy a poder reconocerle. Si mi encuentro con Cristo y mi mirada está enfocada en la decepción de haberle fallado, nunca voy a poder ver lo que Él está dispuesto a hacer por mí. Por eso en esta tercera vez, yo no sé si usted puede juntar una cosa con la otra, pero hubo 3 veces en que se equivocaron, en que Pedro se equivocó con Él. Y este es el tercer intento de Cristo de volverse a conectar con ellos. Y como consecuencia de este tercer encuentro, de esta pesca milagrosa, como lo titulan algunas versiones de la palabra, como resultado de este salto de Pedro de la barca y salir corriendo al Maestro, reconociéndole nuevamente como
es Cristo, es el Maestro, ahora ocurre lo más importante, que es la consecuencia para ti y para mí, cuando no nos damos por vencidos a pesar de haber fallado, cuando no permitimos que la decepción nos descarte, sino que simplemente buscamos el rostro de Dios nuevamente. Y aquí está la consecuencia, del versículo 15 al 17. Ahora Cristo se encarga de restituir la moral de Pedro. Pedro nunca dejó de ser el líder de los discípulos, porque aún haciendo lo malo, los discípulos lo siguieron. Ahora Cristo se encarga de restablecer la moral de Pedro delante de aquellos hombres. ¿Por qué le digo que Cristo lo que restableció fue la moral? Porque ellos siempre lo obedecieron, pero quizás no lo veían como el hombre perfecto o elegido para seguir el caminar de Cristo, porque era un hombre que se había equivocado, era un hombre que había negado al Maestro. Y si usted niega al que le enseñó, junto con negar a su Maestro, niega su enseñanza. Y si Pedro había negado la enseñanza de Cristo, ¿cómo podía ser el responsable de transmitir esa misma enseñanza? Si Pedro con su boca canceló el ministerio de Cristo, ¿cómo podía hacerse responsable de multiplicarlo? Pedro necesitaba ser restituido y moralmente volver a ser puesto como el líder y estandarte para transmitir aquel mensaje. Porque lo que Pedro hizo, canceló la enseñanza de Cristo sobre su vida, lo negó. Yo no le sirvo, yo no soy de sus discípulos, yo no sé quién es Él. Y cada vez que fallamos, cada vez que nos equivocamos, estamos actuando igual que Pedro. Negamos a Cristo, negamos su intervención en nuestra vida y negamos de lo que Cristo es capaz de hacer. Cada vez que dañamos nuestro propio testimonio con algo que hacemos incorrecto, inhabilitamos a Cristo de manifestarse en nuestra vida, porque estamos diciendo: yo no le conozco. Tú hablas como Él, no, yo no sé quién Él es. Pero tú estabas entre ellos, no, yo no sé quiénes son ellos. Así que Cristo necesita restaurar la moral de Pedro delante del resto de los discípulos. Cristo necesita volver a demostrar: ¿saben qué? Yo lo escogí. Él es Pedro, la piedra angular sobre la cual voy a edificar la iglesia. Y todo el mundo probablemente decía dentro de su mente: pero Pedro fue el que te negó, nosotros no te negamos. Pero Cristo dijo: me negó, pero yo lo restauré. Me negó y faltó a la integridad de nuestro grupo, pero yo decidí que fuera Él. Y cuando yo decido, no hay nadie que pueda opinar ni que pueda cambiar. Y usted tiene que darse cuenta que hay un momento en nuestra vida donde necesitamos que nuestro lugar, nuestra posición delante de Dios sea restituida. Donde la decepción por la falta, por la falla que hicimos, necesita ser cambiada por un reposicionamiento, por devolvernos el lugar que nos pertenece. Mire lo que Cristo hizo. Cuando terminaron de desayunar, le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le contestó Jesús. Siempre que Cristo nos hace una pregunta, Cristo sabe la respuesta.
El maestro, por preguntar en el salón de clase, no pregunta porque no sepa la respuesta. Pregunta para que aquel a quien le está preguntando logre decir lo correcto. Cuando su maestra le preguntaba el resultado de un ejercicio de matemáticas, no era porque ella no supiera hacerlo, no era porque ella no lo supiera, es porque quería que usted aprendiera a contestar lo correcto. Y Pedro necesitaba contestar con transparencia en su corazón y decir lo que genuinamente sentía. A Pedro le dolió que Cristo le preguntara 3 veces. Sin embargo, en la tercera dijo: tú lo conoces todo, tú sabes que solo te quiero. Y Cristo no necesitaba que Pedro lo amara con la pasión que a lo mejor quizás él estaba proyectando. Cristo necesitaba que reconociera en dónde él estaba parado. Porque lo demás, lo que falta por hacer en tu vida, es Dios a través de tu obediencia quien te lo va a dar. Pero el primero que tiene que ser honesto contigo mismo eres tú. El primero que tiene que ser sincero y decirle al Señor: Señor, esta es mi verdadera condición, eres tú. Porque a Dios no lo puedes engañar. Dios sabe cuál es tu verdadera condición, pero tú necesitas reconocerla para saber cuánto necesitas de Dios. ¿Habrá alguien que me esté entendiendo en esta hora? ¿Habrá alguien que esté escuchando esta palabra? No se trata de cuánto quieras proyectarte. No se trata de cuánto tú sepas lo que Dios va a hacer contigo y a través de ti. Se trata de cuánto puedas reconocer en dónde estás hoy. Si algo le trajo problemas a José, fue haber dicho aquello en donde Dios lo iba a poner. Porque eso era lo que Dios iba a hacer al final de su vida, pero no era su realidad de hoy. Y tropezó y tropezó y tropezó, y ciertamente Dios utilizó cada tropiezo y cada dificultad para formar su carácter. Pero yo quiero que usted entienda que el hecho de que Dios te diga que las espigas se van a inclinar ante ti, no significa que hoy eso es lo que va a pasar. Hoy tienes que reconocer que eres un adolescente en el Señor. Hoy tienes que reconocer que tu vida necesita pasar por unos procesos, y que aunque ese sea el evento final, hoy esa no es la realidad de mi vida. Porque querer proyectarme con algo que aún no me corresponde, lo que me va a traer es tropiezo. Por eso, si algo le insistió Cristo a Pedro, es: dime la verdad. Yo no necesito que finjas ser alguien que todavía no eres para devolverte la posición que te corresponde. Porque cada vez que Pedro contestó, aunque contestó incorrectamente, le recordaba cuál era el propósito para el que había llamado a Pedro. Te llamé para que apacientes las ovejas. Y fíjese que es el mismo panorama que Cristo presenta cada vez que predicaba y que veía a la gente seguirle. Los veo como ovejas sin pastor. Y Cristo le dice a Pedro: necesito que apacientes las ovejas. Necesito que puedas ver como yo vi, aunque hoy no estés quizás en el 100%. Necesito que te des cuenta que hay algo que quiero hacer a través de ti, aunque hoy quizás no tengas el máximo de tu potencial. Pero si hoy puedes reconocer tus limitaciones y comienzas a hacer lo que yo te mandé dentro de tus posibilidades, hay algo a donde Dios te va a ir llevando poco a poco. Hay algún punto en donde Dios va a ir mejorando tu vida poco a poco. Hay un proceso de transformación en el cual Dios te va a ir llevando simplemente por comenzar a reconocer dónde estoy y a quién sirvo. Hoy puedo decir: no tengo todo lo que necesito, pero estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo.
Hoy no tengo todos los que Dios me ha prometido, pero le sirvo a los que tengo. Y para mí es suficiente servirle a los que tengo, porque si me pongo en la mente que no tengo lo que Dios dijo, entonces no voy a hacer nada con lo que ya tengo en mis manos. Y Cristo confronta a Pedro para que entienda: yo te perdoné, yo te restauré moralmente delante de ellos, pero necesitas aprender a saber dónde estás hoy. ¿Qué tienes hoy? Brega con lo que hoy tienes, que con lo demás yo lo voy a ir añadiendo, pero tienes que ser honesto contigo mismo. Y Cristo te dice: es momento de que apacientes las ovejas, es momento de que hagas lo que Dios te llamó a hacer. A Pedro le dijo: apacienta mis ovejas, porque ese fue su llamado. Hoy Cristo quiere que tú hagas lo que te mandó a hacer, que reconozcas el punto de tu vida donde estás, que reconozcas tus faltas delante de Él, que reconozcas aquellas áreas que quizás todavía no estás dominando, que quizás todavía tienes problemas, pero Dios no quiere que tu vida sea perfecta, Dios quiere perfeccionarla. Wow, gracias Señor. Dios no quiere que tu vida sea perfecta, Dios quiere ir perfeccionándola. Dios quiere ir trabajando contigo de etapa en etapa, de proceso en proceso. Los procesos no solucionan todo el problema, pero comienzan a darle forma a la solución. Gracias Señor. Los procesos van poniendo un orden. El proceso no necesariamente es la respuesta, pero el proceso va haciendo que se vaya viendo el camino hacia la respuesta. Y hoy quisiera invitarte a que pudieras reflexionar sobre tu vida, y a que pudieras reflexionar sobre tus fallas y sobre tus errores, y que pudieras verte en los zapatos de Pedro. Con esta última frase voy a terminar. Lo que diferenció a Pedro de Judas no fue el acto. Tanto Pedro como Judas traicionaron al Maestro. Uno lo entregó y el otro lo negó. Eso es un acto de traición. Lo que cambió entre ambos fue la disposición a que trabajaran con su corazón. Judas decidió terminar con su vida y no darle la oportunidad a Dios de que pudiera hacer algo. Lo que condenó a Judas no fue su traición, porque Cristo desde el principio sabía que Él era quien lo iba a traicionar. De hecho, Cristo mismo establece: es necesario que esto pase. El problema de Judas no fue su error, el error de haber entregado al Maestro. El problema de Judas fue el error de terminar con su vida. Si Judas no se hubiese ahorcado, Judas también hubiese sido restablecido, porque tanto Judas como Pedro fallaron. De hecho, todos los discípulos fallaron, porque Pedro lo negó, Judas lo entregó, pero el resto desaparecieron entre la multitud y se quedaron calladitos. ¿O usted escucha hablar de alguno de los otros discípulos? Se perdieron entre la multitud. Hubo algunos que hicieron algo más. Hubo otros que estuvieron dispuestos a dar su sepulcro. Hubo otros que estuvieron dispuestos a pedir el cuerpo de Cristo para poderlo meter. Pero yo quiero que usted entienda que todos en algún punto fallamos, que todos en algún punto nos equivocamos, que todos en algún punto necesitamos ser restaurados por Cristo al orden correcto, que todos en algún punto necesitamos sentir que no somos descartados. Y el mensaje y la enseñanza principal de esta mañana es que a pesar de que falles, no estás descartado. Quien único puede descartarte eres tú mismo. Hoy puedes decidir descartarte como Pedro, pero estar abierto a que Cristo pueda restituirte, o descartarte como Judas y simplemente hacer con tu vida lo que quieras. Quizás Pedro no era el hombre más inteligente,
No era el hombre quizás más pasivo y más cuidadoso, pero fue el hombre el que Dios escogió. Y yo quiero que tú entiendas que tus capacidades no miden ni limitan lo que Dios puede hacer. Lo que mide y limita es tu manera de mirarte. Quita la decepción de tu vida. Quita el pensamiento castigador y esa mente culpabilizadora, aquella que te juzga y te lleva a pensar en el error, y date cuenta de que por tu error ya hubo uno que pagó. Y que no solo pagó, sino que ahora dice la palabra que se para como abogado delante de Dios para evitar que recibamos el castigo de nuestras faltas. Yo quisiera que te pongas de pie en esta hora y ayúdame a orar por aquellos que nos ven, porque esta palabra no tiene ningún efecto sobre tu vida si primero no has reconocido a Cristo como tu Salvador. Yo le voy a pedir a la iglesia local que me ayude a orar por aquellos que nos están viendo. Levanta tu mano al cielo donde quiera que te encuentres, cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, yo te acepto como mi exclusivo Salvador. Yo reconozco que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por mí, pero también que resucitó. Que su muerte y su sangre en la cruz del Calvario estuvieron vertidas para perdonar mis faltas. Que hoy, a través de este acto, mi vida comienza a cambiar. Que mi nombre se escribe en el libro de la vida y que yo necesito comprometerme contigo, Señor, para que mi vida cambie, para dar pasos en la dirección correcta. Quita toda mente de decepción, quita todo pensamiento de castigo sobre mí mismo. Ayúdame, Señor, a encontrar en ti salvación. Ayúdame a encontrar en ti la solución para mi vida. Si has orado conmigo en esta hora, le doy gracias al cielo por tu vida y te pido que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestra página trvpr.org.